Pero uno de los testimonios más importantes del día, si no el que más, en términos institucionales, por supuesto después de las palabras del presidente de la Nación, fue el del cardenal Mario Poli. Escuchemos a Poli y después contextualizamos lo que dijo el cardenal. El personaje aparece por única vez en los evangelios y San Lucas lo presenta como un hombre muy rico y jefe de los publicanos, lo cual significaba un alto cargo entre los recaudadores de impuestos al servicio de los romanos, que en ese tiempo habían invadido Judea, convirtiéndola en una provincia del imperio. Cuando Jesús se invita a la casa de Zaqueo, la gente murmura con razón, porque era un oficio despreciable, pues el dinero que recaudaban de sus conciudadanos iba a parar a las arcas romanas, no sin retener una buena parte de los impuestos, de modo que se enriquecían notablemente. Sin sentimientos religiosos, los publicanos eran indiferentes al patriotismo de sus conciudadanos que luchaban por obtener la libertad de su pueblo humillado. Estas y otras actitudes les valieron el desprecio popular y eran considerados grandes pecadores. El evangelista San Lucas nos da una advertencia con este ejemplo. La indiferencia y el egoísmo de los ricos frente a la miseria de los pobres no pasan inadvertidos a los ojos de Dios, que sí se acuerda de los pobres y no olvida su clamor, dice el Salmo 9. Bueno, la verdad es que impresionante el corte que consiguió la producción, porque yo le iba a dar contexto, no hay mucho contexto que darle. Lo único para contarles a ustedes simplemente, no es porque yo sea un conocedor del Salmo ni muchísimo menos, pero el Zaqueo con Z es en este caso un cobrador de impuestos, muy mal visto porque le cobraba altos impuestos a los pobres y los llevaba a las arcas de Roma, como decía ahí el cardenal Mario Poli. La cuestión es que no es inocente, o uno piensa que no es inocente, no está en la cabeza del cardenal Poli que haya elegido ese pasaje de San Lucas para leerle al presidente de la Nación. En la Argentina no sobra nada. Julia Estrada con placas que también reflejan lo que estamos viviendo en nuestro país. Así es, Lu, Iván, porque un día como hoy es interesante recordar cuál fue el proceso de endeudamiento. Ya lo contamos miles de veces acá, he mostrado un gráfico que ilustra el aumento de la deuda y también de la fuga de capitales entre 1976 y 2001, pero lo que nunca terminamos de explicar, y a mi criterio es muy interesante un día como hoy, es cuáles fueron las negociaciones que se terminaron haciendo para lograr un importante desendeudamiento en al menos 2 etapas, incluyendo el pago al Fondo Monetario Internacional. Un día como hoy, en donde hay una movilización que dice la patria está en peligro como consigna, es interesante recordar lo que fue separarse, esta separación tan difícil del Fondo Monetario Internacional, y que además la hicieron otros países latinoamericanos hace muy poco tiempo. Vamos a recordar lo que pasó en la Argentina muy reciente. En el 2001, Argentina entra en default. Así terminó la timba que arrancó en 1976. Terminó mal. Terminó con 81.836 millones de dólares que Argentina dejó de pagar porque entró en default. Y esto es un precedente sumamente complicado, porque efectivamente, si nos seguimos endeudando y no logramos los recursos para pagar, este es el desenlace final y ya sabemos que así puede terminar. 81.000 millones de dólares. Bien, esto fue lo que se declaró en default al fin de la convertibilidad, del régimen que instauró Cavallo en 1991. Aparece la posibilidad de hacer un primer canje en el año 2005, que tiene una gran cantidad de aceptación, porque son 62.318 millones de dólares los que entran. ¿Con qué entran? Entran con una quita del 75%, es decir, esta plata en realidad entra descontada, y entra con la posibilidad de que los intereses que se paguen sean los acumulados hasta el 2001, no hasta el 2005, con lo cual hay una especie de quita también en materia de intereses. Y hay un segundo proceso de canje que se da en el año 2010, que son 13.129 millones
de dólares. Ahí lo vemos en pantalla. Bien, en total, entre los dos canjes, cubren el 92,4% de la deuda. Ahí ya vemos que lo que falta, casi más de 7%, va a ser el reclamo de los buitres. Esto que no entró en ninguno de los dos canjes va a ser el problema con los fondos buitre, que de hecho ya estaban en el juzgado de Tomás Griesa, ya para el año 2005, reclamando que les paguen. Ahora, vamos a ver qué más se hizo. Estamos hablando de la presidencia de Néstor Kirchner a partir del 2003. Y tiene que ver con esto. Se decidió por un decreto 1599 del año 2005, se termina concretando el pago a comienzos de 2006, que en efectivo, en cash, se iba a cancelar la totalidad de la deuda con el Fondo Monetario Internacional por 9.810 millones de dólares. Esta deuda se generó con el fondo en la dictadura, en el alfonsinismo, con el plan Brady, que yo mencioné la última vez, y también durante la década de los 90. Es decir, con el fondo fuimos acumulando toda esta deuda. Si miran esta cifra, es muy parecida a las reservas que sacrificó el Banco Central para mantener el dólar solamente hace un mes, ¿no? Y esto es muy interesante. Lo primero que se establece ya para 2006 es que el pago de la deuda se hace con reservas de libre disponibilidad. Es decir, se podría haber tomado un crédito para pagar esto, pero se decidió que no, que se sacrificaban las reservas. De hecho, de un día para el otro, las reservas bajaron en 9.800 millones de dólares, pero claro, lo sacamos de encima al fondo. Piensen que de un día para el otro también bajaron en 10.000 millones de dólares las reservas, al menos de una semana a la otra, con la última corrida cambiaria. Vamos ahora sí a mirar otros hitos que a mi criterio son muy interesantes, porque es lo que está empezando a pasar con una gran cantidad de acreedores que ahora tienen deuda en Argentina, que tienen bonos argentinos. ¿Saben con quién había que negociar antes de hacer el primer canje? En el 2005 con las FJP, las administradoras de la Seguridad Social, porque se había privatizado la Seguridad Social, y tenían 16.000 millones de dólares de bonos. Esto la verdad que es muy interesante, porque efectivamente el Estado tenía que primero arreglar con estos sectores que tenían la plata de los trabajadores y de las trabajadoras, y que habían con esa plata comprado bonos del Tesoro argentino. Algún día lo vamos a explicar con más detalle, pero claramente uno de los administradores de esto fue Francisco Cabrera, hay que decirlo, actual ministro de Producción. En noviembre de 2008, por ejemplo, se pagó otra parte, que es al Club de París. 6.700 millones de dólares, porque lo que yo mencioné no incluía todos los organismos multilaterales de crédito con los cuales teníamos deuda y con los cuales nos desendeudamos, porque el Club de París fue un desendeudamiento al final y ahora volvemos a endeudarnos con los mismos. Y en diciembre de 2009 se crea el Fondo del Bicentenario, que generó una feroz disputa con Martín Redrado, que estaba al frente del Banco Central, porque este fondo era para pagar con reservas del Banco Central la deuda que faltaba terminar de pagar. Ahora, esta decisión, y vamos a la última placa, que tomó Argentina de romper relaciones, romper vínculos con el fondo, la tomaron otros países. Y esto habla de un proceso regional de mayor autonomía que claramente hoy está en franca reversión. Brasil en el 2005, gobierno de Lula, pagó 15.500 millones de dólares y dijo chau FMI. Argentina, 9.800 millones y dijo chau FMI. Uruguay, unos 1.080 millones de dólares era la deuda que venía acumulando y también la canceló. La terminó de cancelar en 2006. Ecuador en 2007, en realidad son 11,4 millones de dólares y también el gobierno de Correa canceló la deuda con el fondo. Y por último, Venezuela acumulaba desde 1998 una deuda de 3.300 millones de dólares y el gobierno de Chávez la canceló. Es un proceso regional que claramente está en reversión. Uno puede ver cómo en cada uno de los países, fundamentalmente en Brasil y en Argentina, también en Ecuador con Lenín Moreno, se está cambiando el sentido político de los gobiernos. Argentina, sin embargo, lidera este retorno al FMI porque es el primero de todos los países, si no me equivoco, habrá que ver qué va a pasar con Ecuador, que vuelve al fondo en tan poco tiempo después de haberse ido solamente en 2005. Y excelente tu informe, como siempre, mostrando algunos aspectos económicos de la realidad argentina. ¿Habrá algún cambio, habrá alguna observación por parte del gobierno nacional después de lo que ha sido la marcha de hoy? Iván, ¿crees que el gobierno pone el foco? Algo mencionaste de la percepción que tiene de la gente y que esto puede llegar a inclinar, al menos para que se detenga un poco la mirada en las protestas, en las exigencias que tiene el pueblo, ¿o crees que no? No, francamente, y lamento ser pesimista, pero
A ver, el otro día lo dijimos acá y creo que se ha reflejado en virtud de las últimas decisiones que ha tomado el gobierno nacional. ¿Se acuerdan que el mismo día que el presidente hace la conferencia de prensa en la que dice que hay que acelerar el ritmo del ajuste, a la mañana habían en teoría subido a la mesa política de Macri, Vidal y Larreta a Emilio Monzó, a Rogelio Frigerio y a Ernesto Sanz? Bueno, me acuerdo que destacamos acá dos cuestiones. La primera, que en la mesa política, en la foto de la mesa política de Macri, Vidal y Larreta, no estaban ni Macri, ni Vidal, ni Larreta. Con lo cual, por lo pronto, la mesa política ligeramente devaluada. Y después que en las manifestaciones públicas del presidente era más Macri que nunca. No era un Macri mediado por la política, era un Macri siendo Macri. Bueno, creo que una semana o una semana y media después nos damos cuenta de que eso sigue igual, de que Peña no perdió poder, de que sí Quintana y Lopetegui fueron marginados en virtud de un crecimiento institucional y político de Nicolás Dujovne, pero que sigue el esquema de la manera en que lo habíamos manifestado inicialmente. Y el miércoles, en el programa que hacemos con Darío Gaño, en esto recién empieza, yo le pregunté a Horacio Berbisky si tenía la información que nos había llegado a nosotros que el gobierno pensaba en el ejército y en las fuerzas de seguridad para hacer seguridad interior, es decir, para fronteras adentro de la Argentina. Me dijo, sí, no solamente lo escuché, sino que lo publiqué y relató un par de cuestiones. Hoy salió en La Nación, en una columna de Carlos Pagni, seguramente va a ser agenda de Gustavo Silvestre. ¿Por qué? Porque la lectura que hacen desde Horacio Berbisky hasta Carlos Pagni, y hablo de firmas de la Argentina para no ponernos a nosotros, que somos absolutamente marginales en este sentido, hablo de mí, no de mis compañeras, por supuesto, es que la recesión y el ajuste no cierran sin represión. Es decir, esto que antes era manifestaciones de sindicatos combativos, hoy lo ves en las páginas del diario La Nación y lo que llamamos el círculo rojo. Evidentemente es un spoiler, es un anticipo, es una alerta. No es simplemente una lectura política de analistas sobrecalificados de la realidad argentina. En síntesis, una multitud hoy protestó contra el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y nuevamente las tarifas que resultan impagables. Ya se viene Víctor Hugo Morales, tenemos mucho más programa por delante. Hasta las 8 te vamos a acompañar. Estamos en C5N. Estamos en el diario. Ya regresamos.